Estimados presentes, hola, mi nombre es María Clara Fuentes Velázquez y junto a mi compañera Abel Sofía García les expondremos sobre la violencia en Colombia y la opresión patriarcal, el poder como mecanismo de control hacia los cuerpos. Aída la muerte es el cuento introductorio de la obra Sofocles de la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez, publicada en el año 2021 y ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica 2020. Es un cuento que relata la inesperada intrusión de un extraño a un pueblito cerca del río Magdalena y los problemas que esto trae a la vida de Aíta, la sepulturera del pueblo. Ortiz nos entrega un cuento lleno de simbolismo, donde da uso a elementos cotidianos y de la naturaleza para hacer evidente el horrorismo y la relación de poder entre los personajes principales. Asimismo, nos ilustra la caída de Aíta ante el poder, siendo este relato un ejemplo de la teoría del horrorismo de Adriana Cabarero, el concepto de poder propuesto por Michel Foucault y la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu. El cuento comienza con introducirnos a la vida de Aíta, una enfermera retirada que decide poner un cementerio para darle una muerte digna a los cuerpos víctimas de la guerra que son arrastrados por el río Magdalena. Es una mujer que es burlada por su oficio, pero que se muestra segura ante estas situaciones. Alguien determinada a hacer lo que para ella era lo correcto, sin importar si la mayoría está de acuerdo o no. Una revolucionaria entre la pena y la miseria establecida en su pequeño pueblo. Sin embargo, su oficio se ve perturbado por la llegada de Elvio, un costeño que establece un bar al lado del cementerio. Aita se encuentra disgustada ante la situación, mencionando una y otra vez que los muertos necesitan silencio y respeto, hechos que no le importan en absoluto al nuevo vecino. Cito, y abro comillas, desde el comienzo no me gustó. ¿Quién tiene el mal gusto de comprar tierra junto a los difuntos? Los muertos necesitan un espacio de silencio alrededor, como quien dice, un colchón de quietud. Página 10. En esta situación vemos cómo la Iglesia y las creencias religiosas pueden apropiarse de los cuerpos y objetos, ejerciendo así un poder sobre ellas, mencionado por Foucault en El sujeto y el poder. Cito y abro comillas. Dejó de ser una cuestión de guiar a la gente para su salvación en el más allá, para pasar de ser una cuestión de asegurar su salvación en este mundo. Cierro comillas, página 10. A las pedigüeñas y al padre no le interesaba lo que sucedió con los cuerpos o el hecho de que los muertos merecen un debido descanso y una sepultura digna. Solo desean obtener algo a cambio, algo totalmente contrario a la razón de por qué Aita decidió encargarse de ellos. Las iglesias y la religión hacen parte fundamental de la estructura de poder, dado que se basan en que un grupo de personas se entrega a la voluntad de algo que lo puede todo y está en todas partes, pero siempre sus milagros están condicionados por algo. Es un intercambio y cuando este no se cumple, entonces automáticamente las personas no son dignas de recibir estos favores divinos, no merecen su atención ni ayuda, algo que se evidencia cuando Aita les pide apoyo y se niega. Abro comillas. Yo les conté de Elvio y los borrachos que cagaban en el cementerio. ¿Sabe que me respondieron las viejas amargadas? Que a ellas tampoco les interesaba mi pelea y que si era tan macha que confrontara al tal Elvio. Cierro comillas, página 11. Y este poder no acaba solo con los muertos, también poco a poco se va alimentando de los vivos, como es el caso de Elvio, que seduce al pueblo atormentado y arrasa con el cementerio de Aita con tragos, música y fiestas, ganándose así al pueblo. Incluso la policía, que debería establecer el orden, también hace parte de este grupo de personas. Pero la indignación de la protagonista fue creciendo cuando el alcalde la ignoró y la trató como si el hecho de patrullar el cementerio, mientras cuidaba de que no lo profanaran, la convirtiera en una depravada. Aquí se puede apreciar más la ventaja que tiene Elvio en su posición. Al ser hombre, y por más que respete a los muertos, las personas del pueblo siguen venerando las acciones que éste hace, aunque él sea el problema en la situación. Solo excusa sus errores y tratan a Aita como una exagerada.
quitando el peso de la culpa a Elvio y a sí mismos, teniendo como pretexto el miedo del pueblo hacia la guerra y cómo las fiestas al lado del cementerio eran la mejor distracción en ese momento, demostrando verdadero lo señalado por Barrioca. Abro comillas. Lo que convence a las masas, afirma Arendt, no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino solo la consistencia del sistema del que son presumiblemente parte. Cierro comillas, página 66. Aita tenía un buen punto sobre el problema. La situación había escalado a un nivel insoportable, pero esto parecía ser incapaz de ser comprendido por todos los demás habitantes del pueblo. La influencia que ejercía Elvio con sus excesos era tanto que para ellos los problemas que enfrentaba Aita todos los días por culpa de esas fiestas solo eran un invento de ella, y el costeño solo estaba ejerciendo su derecho a tener un negocio, por lo que no había nada malo en eso. Esto solo reflejaba el poder que Elvio ejercía sobre ellos. Horrorismo. Y es que a lo largo del cuento se insinúa que el pueblo de Aita llevaba años conviviendo con las víctimas de la masacre y presenciando la brutalidad de la guerra, que no sentían lástima alguna hacia los muertos del cementerio. Es evidente cómo, incluso antes de que Aita se encargara de los cuerpos, no les interesaba en absoluto lo que se hiciera con ellos. Abro comillas y cito. Al comienzo la solución era la fosa común, todos juntos, uno sobre otro, a medio podrir y sin nombre. Cierro comillas, página 8. Es así como se nos presenta el horrorismo en el cuento. Horrorismo, término usado por primera vez por Adriana Cabarero en su libro Horrorismo, nombrando a la violencia contemporánea. Da a conocer un nuevo modelo del terror en el que la violencia no solo se da al dar muerte al cuerpo, sino al deshumanizar al sujeto, el cadáver. Cabarero nos explica que el horror es la violencia que lo desmiembra, ofende a la dignidad ontológica que la figura humana posee y lo hace inmirable. En Ahí está la muerte, observamos cómo ese terrorismo se revela en la negligencia e ignorancia que asume el pueblo ante la terrible situación. El cuerpo siempre ha sido víctima del poder, ya sea vivo o muerto. Es inevitable los alcances que el poder tiene cuando el sujeto no tiene otra opción más que someterse. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Bri. El horror de la deshumanización. Colombia es un país que ha atravesado diversas guerras, tanto sociales como políticas. La masacre de las bananeras es una de las matanzas más grandes y conocidas de la costa colombiana. El conflicto inició con una huelga por parte de los trabajadores de la empresa United Fruit Company, ya que estos evitaban el pago de las contraprestaciones laborales y no contrataban directamente a los trabajadores, sino que lo hacían por medio de terceros, de contratistas. Así la empresa evade sus responsabilidades ante la legislación colombiana y el gobierno colombiano había emitido leyes que regulaban las condiciones de los trabajadores, pero la empresa se negaba a atacarlas. Por ello se inició el conflicto. La masacre tuvo lugar el 5 de diciembre de 1928, después de que la empresa pidiera apoyo al gobierno y que éste en respuesta le mandara tropas militares para apaciguar las manifestaciones, aunque nunca se llegó a un acuerdo por parte de la compañía. Grupos de huelguistas comenzaron a reunirse en la Ciénaga para realizar la marcha hasta Santa Marta, y al ver esto como amenaza, el general Carlos Cohortes Vargas, de 300 soldados, fueron al lugar de encuentro para darle fin a la huelga, abatiendo a todo aquel que no se retirara del lugar, sin saber la marca que esta masacre dejaría en la historia de Colombia. Es justo esta la guerra a la que se hace referencia en el cuento. De 300 soldados fueron al lugar de encuentro para darle fin a la huelga, abatiendo a todo aquel que no se retirara del lugar, sin saber la marca que esta masacre dejaría en la historia de Colombia. Es justo esta la guerra a la que se hace referencia en el cuento, la que hace que los cadáveres bajen por el río en partes e irreconocibles. Una matanza que dejó tantas víctimas que hace que sea imposible llegar a identificar el número exacto de muertes. Se estima que fueron entre 47 y 2.000 personas, pero no se puede saber con exactitud dado que trasladaron los cuerpos por el tren y muchos fueron arrojados al mar. Este último elemento siendo utilizado por Ortiz en su historia, ya que los cadáveres que eran encontrados por el pueblo eran los desaparecidos.
El horror de la deshumanización que recibieron las personas y sus cadáveres durante esta tragedia no es un concepto ni una realidad nueva en la ficción. Aunque es horrorizante la idea de arrojar el cuerpo de personas en fosas, maltratar y colgar cadáveres al frente de un pueblo, es lo que caracteriza a este tipo de violencia. Cabarero distingue la diferencia entre el terror y el horror con base a las reacciones de nuestro cuerpo ante estos y lo que hace con el cuerpo de la víctima. Abro comillas. El horror se distingue precisamente en este efecto de desfiguración. Esto va más allá del homicidio, a saber, representa un matar que, traspasando el fin elemental de quitar una vida, se dedica a un cambio al destruir al viviente como un cuerpo singular. Cierro comillas, página 28. En Ahíta la muerte, la escritora Laura Ortiz Gómez utiliza el cuerpo como simbología y paralelismo en el mismo relato para representar la lenta caída de la protagonista ante el poder. Esto se demuestra cuando al principio del cuento Aíta nos narra, abro comillas, lo más impresionante es encontrar una mano. Le agarra a uno una sensación de impotencia. El cuerpo que le hace falta se hace más presente. El cuerpo que falta es gigante. Cierro comillas, página 8. Algo fundamental faltaba, con lo que la otra parte no estaría completa. No es solo el resto del cuerpo, es la identidad del sujeto. La mano representa la violencia extrema a la que ha sido sometido el cuerpo, el horror del que debe haber sido víctima por la guerra. Porque la guerra no solo busca someter al pueblo, sino que arrasa con su cultura, con su identidad, con su vida, y solo trae consigo la indiferencia de quien no fue víctima de ello o el dolor de haberlo perdido todo, incluso la dignidad humana. Y es justamente esto lo que le genera impotencia a Nahita. También podemos usar la frase, el cuerpo que falta es gigante, para representar al rival de Aíta, Elvio, el cual es descrito como alguien gordo y corpulento. Cuando la protagonista sucumbe a la tentación de estar con su rival, también menciona su mano y hace énfasis en ello. Abro comillas. En la mano de Elvio encontraba un rumbo. Sentía esa mano como si fuera todo de él. Página 18. Con esta frase podemos darnos cuenta de que la mano ya no representa algo que falta. Con Elvio parece ser agobiante la presencia de todo su ser, ya no representa el vacío mencionado anteriormente. Es como si después de un tiempo perdida con sus ideales y sus convicciones, llegara alguien a llevarse todo de ella, casi como ayudarla a olvidar las cargas, pero con el precio de perderse para siempre. El impacto que causa ver esta deshumanización del cuerpo podemos verlo en Aíta, ya que su trabajo se enfoca en dar sepultura a los restos amorfos de los que fueron personas, pero al ser víctima de la guerra, solo podemos conocer sus huesos. Ella conoce a fondo la consecuencia de esta violencia, que desmiembra, que destruye la unidad simbólica de una persona al desfigurar su cuerpo. Abro comillas. Yo pensaba que estos aparecen aquí son los desaparecidos. Y era raro estar en la presencia de una gran ausencia, como si se colara la vida de alguien por un desagüe y fuera a dar un paraje donde no tiene sentido esa cara. Cierro comillas. Ortiz, 2021. El cuerpo siempre ha sido la principal víctima de la violencia, ya sea física o psicológica. Es el cuerpo de las personas el que recibe el daño y lo conserva. Por eso, que el horrorismo nos afirma el alcance que tiene el poder sobre el cuerpo y cómo esto es un punto de inspiración para el personaje. Las injusticias cometidas a su alrededor le hacen desear un cambio. Por eso, Aita se encarga de los muertos y del cementerio. La muerte impulsa a la protagonista a ir en contra del poder, o al menos intentarlo, a pesar de que ella también puede terminar uniéndose a estas mismas. Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo o cosas. Ella fuerza, doblega, destruye o cierra la puerta a todas las posibilidades. Su polo opuesto solo puede ser la pasividad, y si ella se encuentra con cualquier resistencia, no tiene otra acción que tratar de minimizarla. Foucault. Esta cita nos explica cómo la protagonista, sin darse cuenta, termina sometiéndose al poder de Elvio. La obra nos enseña esto como un paralelismo a lo que le hace el río Magdalena con los cuerpos desaparecidos, un poder que silencia a sus víctimas. Abro comillas, como si Magdalena le borrara la memoria y saliera al otro lado un cuerpo mudo. Cierro comillas, página 8. Y es lo que hizo Elvio con Aíta, la silenció, y lo hizo de la misma forma con lo que logró con el pueblo,
con carisma y trago. Durante la confrontación de Aíta con Elvio, no solo es evidente la relación que tiene Elvio en la figura de poder con el silencio, a la vez insinúa cómo pretende lograr su objetivo, transformando el silencio, esa tranquilidad y paz para la protagonista, en su propia ruina. Cuando Aíta nos habla del silencio, lo menciona como un espacio cómodo, algo que la reconforta, y es por ello que su oficio se hace más ameno. Pero este significado cambia cuando a Elvio le dice, si quiere, yo puedo hacerla sentir silencio. Página 18. Esta frase tiene una connotación sexual. Elvio se refiere a que va a distraerla tanto que va a callar sus pensamientos y protestas, para que solo pueda pensar en él. Elvio utiliza el sexo como una forma de control. A lo largo de su encuentro con Anita se puede ver cómo él estaba insinuando un encuentro sexual entre ambos, acercándose a la protagonista cada vez más y con su rodilla abriéndose paso entre las piernas de Aita. Abro comillas. ¿Quién le dijo a usted que soy suya? Dije bajito. Es una manera de decir, no se ofenda. Nadie es de nadie y nada es de nada, dijo mientras seguía presionando lo justo con su rodilla en mi calzón. Cierro comillas, página 17. Así, poco a poco la fue seduciendo, logrando que ella olvidara de por qué había ido al bar. Pronto Elvio terminó por controlarla y le demuestra el silencio que se puede sentir. Tampoco es que sea un misterio cómo se hace el amor, pero yo le confieso que yo no sabía que se podía meter la lengua por allí, ni que se podía una volver de agua, ni que después de gemir viene el silencio. Página 19. De esta forma, Aita expone su vulnerabilidad a Elvio. Al mostrarle su lado más íntimo, se despoja de su fuerza, se olvida las razones de su desprecio hacia el negocio y las acciones que tiene su rival, las cuales detesta. Se entrega a Elvio y le permite que éste tenga un poder sobre ella. Abro comillas. Yo me toqué el vientre y fue cuando me vino la certeza de que Elvio me había embarazado. Página 20. Y es justamente esa certeza lo que hace más evidente el hecho del dominio que éste tuvo sobre su cuerpo. Es claro que en el tiempo donde tuvieron relaciones, si Aita hubiera estado en un trance, todo lo que ella representaba en ese momento y toda su ira había sido apaciguada de una manera tan repentina que ni ella misma pudo registrarlo. Y es por ello que cuando al final es consciente de sí misma y de su terrible decisión, ya es demasiado tarde, puesto que su mundo colapsa, sus convicciones, sus ideologías, se derrumban como las tumbas de los muertos. Y es solo hasta entonces donde se da cuenta de su error. Abro comillas. Sentí mucho asco y muchas ganas de bajar al río al bañarme. Página 19. Lo cual se hace evidente en esta cita, donde Aita se siente sucia por lo cual pasó y quiere desesperadamente borrar de su cuerpo el encuentro. Pero de camino al río, el mundo parecía haberse volcado una sola noche. Aita descubre la terrible escena de la masacre de las bananeras. Había basura, cuerpos en descomposición y se podía escuchar el llanto de personas a lo lejos. Aquella tragedia parecía anunciarle no solo el fin de su propia voluntad, sino también cómo la guerra había alcanzado al pueblo, y ya no podía ignorar la realidad que le rodeaba. Estaba a merced de un poder mayor. Ahora ellos también eran víctimas de la misma masacre, de la cual trataban desesperadamente de olvidar. La guerra que los despojaría de su identidad y los cuerpos que ahora bajarían por el río serían los suyos, mostrando así el círculo vicioso que representa la guerra y cómo en cualquier momento podríamos ser víctimas de ella. Para concluir, una de las razones principales por las que Aguita busca desesperadamente ayudar a las personas de su pueblo, aunque ella solo tiene el carácter y valor para afectar a Elvio sola, es porque intuye que además de no tomarla en serio, también éste podría aprovecharse de su situación y someterla a peores torturas que la muerte, en donde nadie a su alrededor buscaría justicia para ella, porque parece que ninguno de los habitantes tiene compasión, más que para sí mismos, y entonces ella también sería parte de las víctimas que la guerra trajo con la indiferencia. Esta hipótesis es confirmada cuando sucede el encuentro de Aita y Elvio, donde observamos cómo Elvio decide confrontarla físicamente, tomando poder sobre su cuerpo. Aunque parezca irrelevante, esto nos afirma que no solo Elvio ya ejerció un poder social sobre el pueblo, el desinterés que tenía el pueblo hacia el cementerio, sino a favor del trago y fiesta que ofrecía él. Además de ello, su condición de hombre le dejaba en ventaja. Él conocía que podría hacerle daño, callarla si se acercaba a ella desde lo físico.
ejerciendo nuevamente su poder sobre su cuerpo. Femenías y Sosa nos menciona estos artículos, poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Nuestra hipótesis general es que los varones, a partir de los cambios del mercado laboral y de la cultura en general, estarán intentando con mayor ahínco disciplinar con violencia a aquellas mujeres autónomas que ven como el eje de sus males. Femenías y Sosa en el 2009. Aida es un personaje femenino que representa a esas mujeres anónimas, que están en el camino de los hombres, que a los ojos masculinos son el problema. En el cuento observamos varias ocasiones donde Aida es ignorada por los hombres a cargo, el padre, el alcalde y luego Elvio. Ninguno observa a Aida como una persona digna de ser escuchada. Para todos ella solo es una sepultura aguafiestas, esa mujer que quiere acabar con la diversión en el pueblo en favor de los muertos. Aida no es más que otra mujer que debe ser disciplinada. Abro comillas. Un ensañamiento con las víctimas que nace el rencor del espíritu de revancha contra la mujer. ¿Dónde está la mujer? Concreta no es sino la exponente del colectivo sobre el cobrar venganza, disciplinándolas. Cierro comillas, Femenías y Sosa. A diferencia de Elvio, quien seduce al pueblo con trago y ejerce sus poderes del soborno y la manipulación, no cabe duda que proporciona un escape seguro para el pueblo en tiempos de guerra y muerte, aunque irónicamente esta distracción perturba a los muertos que ya fueron víctimas de la misma guerra. Por ello, las personas del pueblo prefieren ignorar las consecuencias que produce el descontrol que Elvio aporta, la perturbación de los muertos y el vandalismo del cementerio. Abro comillas. No me queda claro si le tenía miedo a Elvio porque estaba metido en cosas raras, o si al pueblo entero eso de la guerra ya lo tenía tan harto que solo querían baile, borrachera y penetración. Cierro comillas, Ortiz, 2021. La guerra es un punto clave en el cuento. Aunque la obra Ortiz no nos proporciona mucha información sobre esta, se tiene en claro que la guerra tiene un fuerte impacto para el desarrollo de la historia, puesto que este es el oficio de Aíta y la problemática de la obra gira en torno a esta. Podemos entonces concluir que Aíta la muerte es un cuento lleno de paralelismos. Por medio de esto, la narradora nos hace espectadores de que puede ser inevitable no sucumbir al poder en tanto éste se adapta a nuestras necesidades, como el dolor y las penas que nos hacen más vulnerables a las ilusiones mundanas, y cómo la muerte nos sigue en la propia vida. Ortiz comparte con nosotros el horrorismo de la guerra a través de una historia que asimila en la ficción la realidad que Colombia vivió hace tantos años atrás con la masacre de las bananeras. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.